Sed bienvenidos, queridos alquimistas, a este apasionante relato dedicado a una figura de notable relevancia para la literatura gótica y de ciencia ficción del siglo XIX en Norteamérica, al maestro creador de viscosas criaturas, libros malditos y rezos invocaciones surgidos desde la profundidad de los mundos que nos rodean. Bienvenidos amigos a la intrigante historia del hacedor de una mitología única y espantosa, en donde la ficción engulle cada atisbo de insondable realidad. Su sobrenombre es el Sumo Sacerdote. Su nombre, Howard Phillips Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft nace el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, en el seno de una distinguida familia burguesa de ascendencia británica. Sus padres son Sarah Susan Phillips Lovecraft y Winfield Scott Lovecraft, viajante de la Gorham Silver Company, dedicada al comercio de joyas y metales preciosos. Cuando contaba solo 3 años de edad, su padre sufrió un colapso nervioso y fue ingresado en un hospital psiquiátrico, donde morirá en 1898 a causa de una parálisis general en forma de neurosífilis. El pequeño queda desde ese momento al cuidado de su madre, sus 2 tías y su abuelo materno, Walpole Van Buren Phillips, pasando su infancia en la casa familiar de este último, en cuya biblioteca encontrará todo lo necesario para saciar sus intereses culturales y científicos. Debido a su frágil personalidad, Lovecraft padece numerosas enfermedades a lo largo de su infancia, algunas de ellas de naturaleza psicológica. Por esta razón, muchos de sus primeros años de escuela los pasa en casa, donde a pesar de su delicada salud, da muestras de ser un niño prodigio, siendo capaz de recitar poesía a los 2 años y de leer a los 3. Su precoz lectura de Las Mil y Una Noches, con tan solo 5 años, despierta en él un amor por lo extraño y lo fantástico que lo acompañaría durante el resto de su vida, así como una fascinación por la imaginería árabe que influiría en su producción literaria posterior y de la que sería un fruto temprano la creación del personaje Abdul Asred, el árabe loco, autor del Necronomicon. Un elemento muy característico de su literatura durante su niñez fue el empleo de sus propios sueños como material literario. Tanto es así que en sus pesadillas comienzan a aparecer unas criaturas horribles que devoran su estómago, a las que bautiza como descarnadas alimañas de la noche. Empezará a asistir a la escuela a la edad de 8 años y hasta recibe clases de violín, pues albergaba talento para la música. Sin embargo, terminará abandonándolas en favor de la creación literaria. Muy pronto aparecerán cientos de traumas psicológicos a causa de la relación opresiva que tendrá con su madre, quien siempre se muestra como una figura altiva, dominante, fría y severa. Era un niño triste, poco agraciado, tímido y enfermizo, que apenas tenía amigos. Por ello, acumulaba horas y horas en la vieja biblioteca del hogar. Allí descubre fantásticos cuentos de hadas o relatos increíbles sobre criaturas extrañas, llegadas de mundos imposibles. Para él, sus lecturas son tan reales como los hechos reflejados en la Biblia. Por supuesto, era ateo, pero necesitaba creer, ansiaba creer en algo. Por eso crea su propia religión, una religión basada en el viejo reino de Tulu. Con tan solo 15 años, escribe su primer relato, La bestia en la cueva. Corría el año 1905
Pensar en vivir de la literatura era una quimera por entonces. Pero la pluma empezaba a dar rienda suelta a su ilimitada imaginación. Leía hasta la extenuación la obra de Allan Poe, a quien admira por encima de todo, y de los más grandes autores de la literatura gótica del siglo XVIII. Odiaba la luz y apenas se dejaba ver durante el día. Era como un vampiro que se revitaliza en la oscuridad de la noche para escribir, pasear en silencio y disfrutar de los cementerios mientras camina entre sus frías tumbas. Un tipo extraño, pero educado, exquisito como pocos, que profesaba profunda admiración a la raza nórdica. Tras un lapso de casi una década, cultiva sobre todo la poesía y el ensayo. En 1917 escribe su primer gran relato, Dagon, que será publicado 2 años más tarde en la revista The Vanguard. Mas la fatalidad y el desconsuelo sobrevuelan su ánimo y su espíritu en 1921. En este año, apenas había cumplido los 31, muere su madre, Sarah Susan Phillips, a causa de una mala intervención. Llevaba 2 años ingresada en el mismo hospital psiquiátrico en el que murió su esposo. La pérdida afectará mucho a Howard, que cae en una profunda depresión, pero consigue reponerse gracias a sus muchas pasiones. Entre ellas estaba la arquitectura antigua, la pareidolia de las nubes, o la tenebrosa noche y la vida que habita en ella. Su refugio siempre está al abrigo de la imaginación y la creación de mundos increíbles. Ya poco tenía, estaba arruinado económicamente, mas le quedaba un valiosísimo patrimonio: su amor por la literatura. Quería vivir de ella. Así se convierte en corrector de estilo, crítico y sobre todo en el gran escritor que conocemos. Comienza una nueva etapa de relatos fascinantes y sombríos en la revista Viet Tales. Al principio pasó desapercibido para el gran público, pero logra gestar el conocido Círculo Lovecraft, un grupo de jóvenes, de escritores noveles que se fijan en su genial obra. Poco a poco su literatura se convierte en religión para aquellos que idolatran sus mitos. Sin darse cuenta, Lovecraft empieza a encontrar sus primeros discípulos. En los años 20 se agolpan sus mejores relatos, aquellos que nacen del reino de Tulu, un viejo y oscuro reino dominado por dioses prehistóricos. Lo había pasado francamente mal, había estado solo bajo el único amparo de la pluma, pero llegado el año de 1924, una pequeña brizna de esperanza invade su hastiado corazón. Conoce a Sonia Green, trabajadora de la Asociación Amateur de Escritores y 10 años mayor que él. Aunque eso no importó mucho, se parecía enormemente a su queridísima madre, tanto en belleza como en carácter. Mas la llama del amor se apagaría tan solo 2 años después. Hay quien dice que una de las causas fue la pésima situación económica de Lovecraft. No pudo ganar más de $35 por su obra La Ceremonia, o 25 por Lo Innombrable. Otra fue el sexo, y es que Lovecraft profesaba un miedo atroz al acto carnal. El divorcio se consumiría en 1929. Sea como fuere, en el año de 1926 regresa a Providence, donde permanecerá el resto de su vida. Esto no le impide que su potencial crezca. Emergen relatos inolvidables, sublimes y fantásticos,
pocos años más tarde, como La llamada de Tulu, El caso de Charles Dexter, El color que cayó del cielo o En las montañas de la locura. Durante este periodo acumula un sinfín de cartas de seguidores, pero nada puede detener el sufrimiento que le acompaña cada día, cual oscura sombra tras sus dudosos e inciertos pasos. Los fantasmas siempre le habían acompañado, pero ahora le empujaban hacia una locura incurable. Sus últimas historias, cada vez más largas y complejas, resultaron imposibles de vender. Todo era un océano de pesadilla a su alrededor, un océano denso y profundo, lleno de monstruos que le atormentaban sin descanso. 1936 llegaría con horribles noticias, pues un incurable cáncer intestinal invadirá su cuerpo hasta la extenuación. Pese a los insoportables dolores que la aquejaban, Lovecraft trata de salir adelante durante ese mismo invierno y el siguiente, mas el desgraciado final se postraba a escasos pasos de su cama. Internado en el Jane Brown Memorial Hospital, el 10 de marzo de 1937 moría el sumo sacerdote, pues con este seudónimo se le conocía también. Será sepultado en una pequeña y austera tumba el 18 de marzo en la parcela de la familia Phillips, en el cementerio de Swan Point. Su epitafio rezaría así: I'm Providence, the capital of Rhode Island. El hacedor de fantásticas historias de horror moría en su amada Providence, allí de donde jamás quiso despegarse. Pero, ¿qué hay de su leyenda? ¿Por qué fue un autor tan influyente? ¿Quiénes influyeron en su magnífica obra? Es cierto que a pesar de su genio, no gozó de gran reconocimiento en vida, y aparte de los aficionados a los relatos de horror, prácticamente nadie prestó atención a su producción literaria. Será tras su muerte cuando adquiera la relevancia que no alcanzó en vida. En la génesis de su literatura convergen una gran multitud de elementos, tanto literarios como extraliterarios. Dentro de estos últimos destacan los paisajes naturales y urbanos de Nueva Inglaterra, el puritanismo exacerbado al que se vio sometido durante su niñez y que pudo ser una de las causas de su repulsa hacia todo tipo de religión, o los avances científicos y la música. Las influencias literarias son también muy diversas, incluyendo tanto autores que ya eran considerados clásicos en su tiempo, como Mary Shelley, u otros que fueron contemporáneos suyos, como William Hope Hodgson, Ambrose Bierce, Robert William Chambers, o que incluso formaron parte del círculo de Lovecraft, como Robert Erwin Howard o Clark Ashton Smith. Sin embargo, tres serán los principales autores que marquen su estilo: Edgar Allan Poe, Lord Dunsany y Arthur Machen. Del primero tomaría el simbolismo francés, la estética del decadentismo inglés o la ficción detectivesca. Ya con tan solo años leía al más grande del género de terror. Tanto es así que en casi toda su obra se aprecia la influencia de Allan Poe. La huella del genio de Boston se deja ver con especial claridad en sus primeros cuentos de juventud, como La bestia en la cueva, cuya atmósfera opresiva y claustrofóbica parece una reminiscencia del Pozo y el péndulo o El alquimista. También es fácilmente apreciable en sus relatos profesionales, como Aire frío,
de 1928, claramente influido por el extraño caso del señor Valdemar. Sin lugar a dudas, Howard Phillips Lovecraft admiraba a Edgar Allan Poe. La muestra más evidente es su novela corta En las montañas de la locura, escrita en 1931 y publicada en el 36, la cual está inspirada en la inconclusa novela de Poe, La narración de Arthur Gordon Pym. De Lord Dunsany adquiere la maestría de agregar ciertos toques de pavor cósmico en lugares exóticos y maravillosos. La lectura y el estudio de su obra le permite a Lovecraft perfeccionar la prosa poética que le caracterizará. Gracias a Dunsany, Lovecraft aprende cómo enunciar sus concepciones filosóficas, estéticas y morales por medio de la ficción. Será la obra del primero, Dioses de Pagana, la que influya sobremanera en nuestro protagonista, que a partir de ella desarrolla su propio panteón de dioses. Pero estos no se mostrarán similares a los de Lord Dunsany, verdaderos dioses benignos para la humanidad, sino que serán seres extraterrestres llegados de la profundidad del océano y del espacio. El tercer gran apoyo para Howard fue Arthur Machen, quien le aleja de la fantasía del barón Dunsany. Bajo su influencia adquiere elementos de horror oculto y el espanto soterrado que dibujan una realidad mucho más angustiosa y aguda. En el horror de Dunwich se puede apreciar con mayor claridad la huella de Machen, ya que presenta evidentes paralelismos con el gran dios Pan. No en vano, su influencia es también evidente en textos como Las sombras sobre Innsmouth. Sin lugar a dudas, el genio de Lovecraft radica en su maestría para crear cuentos verdaderamente fantásticos, en los que el miedo y el horror se entremezclan en una intensa, inexplicable atmósfera habitada por el caos y los demonios que lo gobiernan. Su literatura se agrupa en eventos extraños, fantásticos y maravillosos. Dentro de ella surge el horror cósmico relacionado con la existencia de conocimientos prohibidos, la pervivencia de criaturas procedentes de un pasado remoto y la primacía de los sueños frente a la realidad. Entre los elementos recurrentes en sus mitos hay una serie de entidades cósmicas divididas en tres grupos. El primero de ellos, los dioses primigenios, seres extraterrestres de inmenso poder, adorados como divinidades por cultos secretos y antiquísimos, siendo el más célebre entre ellos el de Tulu. Por otra parte están los dioses exteriores, menos presentes en sus relatos, pero de un poder inimaginable. A este grupo pertenece Azathoth, dios supremo que creó el universo por accidente, Yog-Sothoth, conectado a todo tiempo y espacio, pero atrapado fuera de ellos, y Nyarlathotep, el único dios lovecraftiano capaz de comprender las emociones humanas, pero que utiliza este conocimiento para sembrar el caos y la locura a su paso. Por último, estarían una serie de razas menores, a veces independientes y a veces vasallas de estos dioses, que participan siempre en la adoración de este oscuro panteón. A todo esto hay que sumarle por un lado una serie de ciudades y regiones tanto contemporáneas como Arkham o Dunwich, como prehistóricas, Sarnath o Valusia, o de origen extraterrestre, como Corona Mundi, en donde se concentra una población ciertamente macabra y siniestra.
De las profundidades de su universo también surgen como temas recurrentes antiguos grimorios que encierran terribles recopilaciones de secretos y fórmulas inmemoriales y arcanas. De ellos se servirá Lovecraft para crear relatos míticos y fantásticos, en los que la magia negra, los límites del conocimiento humano, la existencia virtual de otros mundos y todo lo concerniente a lo sobrenatural dibujen un universo único en cada uno de sus asombrosos relatos. El más famoso de estos libros es el Necronomicon, o Libro de los Muertos, un grimorio que permite invocar a los seres monstruosos y ocultos conocidos como los antiguos que habitan en nuestro mundo. Sus oscuros conjuros y hechizos le hacen extremadamente peligroso ante cualquiera que lo lea, provocándole una incurable locura y la más tormentosa de las muertes. Te animo a comprobarlo. Tal vez vuelvas un poco más loco, o tal vez nunca vuelvas. Ahora te conjuro a compartir este podcast y todos los anteriores a través de Spreaker Podcast. Descarga la aplicación en Play Store, Spreaker.com y Spotify. Hazlo también en mi canal de YouTube La Noche del Alquimista 7, siempre con números romanos. No olvides suscribirte y pásate por mi cuenta de Instagram Angel84Gold. Deja comentarios y sugerencias para hacerte llegar los temas de tu interés. Ningún nuevo horror puede ser más terrible que la tortura diaria de lo cotidiano. Muchas gracias, alquimista. Hasta muy pronto.